Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está por todos lados, el aprendizaje automático o Machine Learning, ML. Lo oímos nombrar todo el tiempo, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo funciona por dentro? Esa es la idea hoy, ¿no? Vamos a desglosar un poco los fundamentos. Usaremos material de un curso introductorio que, originalmente era para gerentes de producto, pero la idea es que sirva para todos. Queremos una comprensión clara, útil, más allá de los titulares. Exacto. Queremos que quien nos escuche al final tenga como las herramientas básicas para, entender un poco mejor lo que lee o escucha sobre ML. Vamos a ver qué es, un poco de su historia, qué onda con los datos que necesita, los tipos de ML que hay, qué es eso de un modelo y también, muy importante, qué puede y qué no puede hacer. Eso mismo. Así que, manos a la obra. Empecemos por lo más básico. ¿Qué define al aprendizaje automático? ¿Qué es exactamente? Mira, hay una definición que es como un clásico, de Arthur Samuel, un pionero de IBM, allá por 1959, que sigue súper vigente. Dijo que es el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Sin ser explícitamente programadas. Ahí está como la clave, ¿verdad? Suena casi raro para quien piensa en software tradicional. Usemos el ejemplo que daban las fuentes, el de la hamburguesa. Si yo quiero programar una compu a la vieja usanza para que reconozca una hamburguesa, tengo que darle reglas súper detalladas. Claro. Tipo, busca 2 panes redondos, algo oscuro en medio, la carne, quizás una capa amarilla de queso. Es definirle qué es cada cosita, paso a paso. Exacto, un enfoque basado en reglas que define un humano. El aprendizaje automático, digamos, le da la vuelta a esa lógica. En lugar de darle las reglas, le das, muchísimos ejemplos. Ajá. Siguiendo con la hamburguesa, le mostraríamos miles y miles de fotos de hamburguesas, de todo tipo. Y a partir de ver todos esos ejemplos, la máquina como que aprende sola a identificar los patrones visuales que dicen, esto es una hamburguesa. Nadie le dijo, busca pan. Aprendió a reconocer ese patrón asociado a la etiqueta hamburguesa. O sea que el flujo de cómo se genera el conocimiento en la máquina cambia totalmente. En software tradicional es datos de entrada plus reglas que puso un humano, y eso da un resultado. Precisamente. Mientras que en Machine Learning es más bien datos de entrada plus resultados de ejemplos anteriores, las etiquetas, digamos, menos la máquina infiere las reglas o los patrones y usa esos patrones para dar resultados con datos nuevos. Es un cambio de paradigma fundamental. Pasamos de la instrucción directa al aprendizaje por experiencia, por decirlo así. Y esto nos lleva a otra cosa que se mezcla mucho. Oímos hablar de inteligencia artificial, IA, aprendizaje automático ML, aprendizaje profundo o Deep Learning. A veces como si fueran lo mismo. ¿Cómo se relacionan realmente? Es útil pensarlo como esas muñecas rusas, ¿viste? Una adentro de la otra. La inteligencia artificial, la IA, es la muñeca más grande. Es el campo general, la aspiración de crear máquinas que hagan tareas que normalmente, requieren inteligencia humana. El gran objetivo, digamos. Exacto. Dentro de esa muñeca grande está el aprendizaje automático, el ML. No es toda la IA, sino un conjunto de técnicas súper importante que permite a las máquinas aprender de los datos para lograr esos objetivos de la IA. Es el cómo hacemos que aprendan. Ya. ¿Y la muñeca más chiquita? Sería el aprendizaje profundo, o Deep Learning. Ese es un subconjunto específico del ML, que usa un tipo particular de estructura matemática, las redes neuronales, a menudo con muchas capas, por eso lo de profundo. Y es responsable de muchos de los avances más espectaculares recientes. Ajá. Y claro, áreas como visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, PLN, sistemas de recomendación, son aplicaciones de la IA que dependen muchísimo de técnicas de ML y muchas veces de Deep Learning. Entendido. IA la meta, ML un camino clave. Deep Learning una técnica potente dentro de ese camino. Ahora, acá viene algo que a mí me parece fascinante. Muchos creen que esto del ML es cosa de, los últimos 5 o 10 años. Pero las raíces son mucho, mucho más profundas, ¿no? Muchísimo más. De hecho, algunos fundamentos matemáticos vienen de principios del siglo XIX.
Técnicas estadísticas como la regresión de mínimos cuadrados, el teorema de Bayes, que hoy son pilares del ML, tienen más de 200 años. Es increíble pensar que la matemática ya estaba ahí, esperando. ¡Wow! Eso sí que cambia la perspectiva. ¿Y cuándo se empieza a hablar de inteligencia en las máquinas, más formalmente? El término inteligencia artificial se acuña formalmente en los años 50. Ya en los 40 había ideas sobre neuronas artificiales inspiradas en el cerebro. Hubo como una primera ola de mucho optimismo en los 50s y 60s. Pero la historia no fue un camino de rosas. Hubo como baches. Totalmente. A finales de los 60 y en los 70s vino lo que se llamó el invierno de la IA. Las expectativas eran altísimas, quizás demasiado para la tecnología de ese momento, y los resultados no llegaban tan rápido. Eso generó bastante desilusión. Y recortes de financiación importantes. Es una lección, ¿no?, sobre los ciclos de hype tecnológico. Una lección que se repite seguido. ¿Y después del invierno? ¿Qué pasó? Hubo un resurgimiento, pero más cauteloso, desde finales de los 70s hasta los 90. En ese periodo se desarrollaron muchísimos algoritmos clave que usamos hoy, incluso para el aprendizaje profundo. Y después, más o menos desde 2009, entramos en el boom del aprendizaje profundo actual. Ahí la combinación de factores permitió que esas ideas, algunas ya bastante viejas, finalmente despegaran a gran escala. Justo a eso iba. Si las ideas y algunos algoritmos ya estaban, ¿qué cambió para que el ML pasara de ser algo más académico o de nicho a estar literalmente en nuestros bolsillos, en nuestras casas? Fue como una tormenta perfecta, digamos. 3 factores clave que se potenciaron entre sí. El primero, y quizá el más obvio, la explosión de datos. Datos por todos lados. Exacto. Internet ubicua, miles de millones de dispositivos conectados, celulares, sensores en la industria, cámaras, redes sociales. De repente, empezamos a generar y a guardar cantidades astronómicas de datos sobre casi todo. Y el ML necesita datos como combustible. Teníamos el combustible listo. ¿Qué más? El segundo factor fue un salto cuántico en el poder de cómputo, especialmente con las GPUs, las unidades de procesamiento gráfico, que, curiosamente, se pensaron para videojuegos. ¡Claro! Pero resultó que su arquitectura, que puede hacer muchos cálculos simples en paralelo, era perfecta para las operaciones matemáticas que necesitan las redes neuronales del aprendizaje profundo. Así que tuvimos el motor adecuado. Combustible y motor. Falta algo. El tercer factor fueron los avances en los propios algoritmos, particularmente en las arquitecturas de aprendizaje profundo. Los investigadores desarrollaron formas más inteligentes, más eficientes de construir y entrenar estas redes neuronales para tareas complejas, y pudieron aprovechar justamente esos datos masivos y ese poder de cómputo. Teníamos mejores recetas, digamos, para usar el combustible y el motor. La sinergia de esos 3 elementos, eso es lo que impulsó el boom actual. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, como decíamos al principio, interactuamos con ML todo el tiempo. A veces es obvio, ¿no? Como las recomendaciones de Netflix o Spotify. Sin duda, esos sistemas aprenden de lo que ves, de lo que escuchas, para sugerirte cosas nuevas. Pero hay un montón de ejemplos más, sutiles, digamos. Los filtros de spam en el correo electrónico. Usan ML para clasificar los mensajes. Alguno que quizás nos sorprenda más. Bueno, el servicio postal usa reconocimiento óptico de caracteres, OCR, que se basa en ML, para leer las direcciones escritas a mano o impresas en las cartas y clasificarlas automáticamente. Imagínate. Otro ejemplo crucial, la detección de fraude en tarjetas de crédito. Importantísimo. Sí, los sistemas aprenden tus patrones de gasto y te alertan si hay transacciones raras que no encajan. Incluso la transcripción de voz a texto en tiempo real, como la que usan muchas herramientas de videoconferencia ahora. Eso es ML en acción. Está clarísimo que el ML se alimenta de datos, pero datos es una palabra súper amplia. Para entender bien cómo funciona el ML, necesitamos ser un poquito más precisos sobre qué tipo de información usan estas máquinas para aprender, ¿no? Fundamental. Un dato, en esencia, es, una característica o información, generalmente numérica, que se obtiene por observación. Y casi cualquier cosa se puede convertir en números para una computadora. Mediciones físicas, texto, contando palabras, buscando patrones,
Imágenes, cada píxel tiene valores de color. Sonido, las ondas se convierten a números. Video. Y no todos los datos vienen igualitos, ¿cierto? Oímos hablar de estructurados y no estructurados. Exacto. Los datos estructurados son los que ya vienen ordenaditos, digamos. Tienen un formato bien definido, como una tabla en una hoja de cálculo o una base de datos. Filas que representan cosas, clientes, productos, y columnas que representan características de esas cosas. Nombre, edad, precio. Son fáciles de organizar, de buscar. ¿Y los no estructurados? Esos son la gran mayoría de los datos que generamos hoy en día. Texto libre, emails, documentos, tweets, imágenes, videos, audios, no tienen esa estructura de tabla predefinida. Procesarlos necesita técnicas de ML más sofisticadas. Es interesante que aunque son más difíciles de manejar, se calcula que son como el 80% de la información en muchas organizaciones. El ML es clave para sacarles valor. Ahora, cuando trabajamos con datos, sobre todo los estructurados, los de tabla, para hacer ML, usamos palabras específicas. Volvamos al ejemplo de predecir precios de casas. ¿Cómo llamamos a las distintas partes de esa tabla? Bien, cada fila de la tabla, que representa una casa específica con todas sus características, se suele llamar observación, instancia o ejemplo. Son sinónimos, básicamente, para una unidad de análisis. Y las columnas que describen la casa. Metros cuadrados, número de habitaciones, el barrio. Esas son las columnas de entrada, la información que usamos para predecir. Se les llama comúnmente características o features en inglés, o predictores. A veces también variables independientes o atributos. Es la info que le damos al modelo. Y la columna que queremos que el modelo aprenda a predecir. El precio de venta en este caso. Distinguimos principalmente entre variables continuas y categóricas. Las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. El precio, la temperatura, la altura. Las categóricas pertenecen a un conjunto finito de grupos. El tipo de barrio, el color, si tiene pileta o no. A veces también se habla de las discretas, números que se pueden contar como el número de habitaciones, que en ML muchas veces se tratan como categóricas si no tienen demasiados valores posibles. Entiendo. Y entender si quieres predecir un número continuo o una categoría es crucial, porque define el tipo de problema de ML que tenés entre manos. Y si los datos tienen una secuencia en el tiempo que es importante, como, no sé, precios de acciones día a día o lecturas de un sensor cada minuto. Eso se llama datos de series de tiempo. Ahí el orden cronológico es fundamental. Se asume que los puntos cercanos en el tiempo están más relacionados entre sí, y eso requiere técnicas de ML específicas, que respeten esa dependencia temporal. Perfecto. Con esa base sobre los datos, creo que podemos entender mejor los diferentes sabores o tipos principales de aprendizaje automático que mencionaste antes. ¿Cuáles eran? Hay 3 categorías principales que cubren la gran mayoría de las aplicaciones: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Empecemos por el supervisado. Suena a que alguien supervisa. Algo así, sí. La clave del aprendizaje supervisado es que aprendemos de datos históricos que ya tienen la respuesta correcta incluida. Tenemos datos que están etiquetados. O sea, para cada ejemplo, cada casa, en nuestro ejemplo de antes, conocemos tanto sus características, metros cuadrados, habitaciones, como su objetivo, el precio real al que se vendió. El supervisor, digamos, es esa etiqueta que nos dice la respuesta correcta del pasado. ¿Y qué tipo de tareas hacemos con este aprendizaje supervisado? ¿Para qué sirve? Principalmente 2 cosas. Clasificación, cuando el objetivo que queremos predecir es una categoría, este email es spam o no, esta imagen es de un gato o un perro, este cliente va a cancelar su suscripción o no. Y regresión, cuando el objetivo es un número continuo. ¿Cuál va a ser el precio de esta acción mañana? ¿Cuánta energía va a consumir este edificio? ¿Cuál es el precio adecuado para esta casa? Ok, eso es supervisado. Aprender con las respuestas ya dadas. ¿Qué pasa si no tenemos esas respuestas, esas etiquetas? Ahí es donde entra el aprendizaje no supervisado. Acá el objetivo es diferente.
Es encontrar patrones, estructuras o agrupaciones interesantes directamente en los datos de entrada sin ninguna etiqueta o respuesta predefinida que nos guíe. Es más exploratorio. ¿Cómo sería un ejemplo? Para que quede más claro. Imagínate que tenés datos de compra de miles de clientes, pero nadie te dijo qué tipos de clientes hay. Un algoritmo de agrupamiento o clustering, que es una técnica no supervisada, podría identificar por sí mismo grupos de clientes con comportamientos de compra similares. Por ejemplo, compradores de ofertas, compradores de lujo, compradores ocasionales. Descubriría esos segmentos sin que nadie le diga cuáles son de antemano. Ah, claro. O podría, no sé, agrupar un montón de noticias por similitud sin saber de qué tema tratan. Otra tarea común acá es la detección de anomalías. Encontrar puntos de datos que son muy distintos al resto, como una transacción de tarjeta que es fraudulenta o la lectura de un sensor que está fallando. Interesante. Es como descubrir la estructura oculta en los datos. ¿Y el tercer tipo? ¿Mencionaste 3? El aprendizaje por refuerzo. Este es distinto a los otros dos. Acá tenés un agente, el sistema de IA, que aprende a tomar decisiones interactuando con un entorno para alcanzar una meta. No se le dan las respuestas correctas directamente. En lugar de eso, recibe recompensas o castigos por las acciones que toma. Aprende por prueba y error cuál es la mejor estrategia a largo plazo para maximizar esas recompensas. Como cuando entrenas a un perro con premios y retos. Conceptualmente, sí, tiene algo de eso. Es la base de cómo se entrena a las inteligencias artificiales para jugar juegos complejos como el ajedrez o el Go, y que terminen superando a los humanos. También se usa mucho en robótica, para que los robots aprendan a caminar o a manipular objetos, y en la optimización de sistemas complejos, como el control de tráfico o la gestión de recursos energéticos. Hablamos mucho de que el ML aprende y crea modelos. Ese término, modelo, suena central en todo esto. ¿Qué es exactamente un modelo en este contexto? Suena complejo. Es una muy buena pregunta, porque se usa todo el tiempo. En esencia, un modelo de ML es una representación matemática de la relación que el sistema aprendió entre las entradas, las características, la X, y las salidas, el objetivo, la Y. Pero, ojo, es una aproximación de la realidad, no es la realidad misma. Podés pensarlo como una fórmula o un conjunto de reglas que intenta capturar un patrón. Algo así como Y aproximadamente igual a f de x. Y la salida, X la entrada, y F es la función que el modelo aprendió. ¿Y el aproximadamente igual? Porque no es exacto. Exacto. El aproximadamente igual, o a veces se escribe y igual a f de x plus epsilon, donde epsilon es un término de error, es clave. Los modelos son simplificaciones. Capturan la tendencia principal, la relación general, pero siempre hay factores que no medimos, o aleatoriedad pura, que hacen que la predicción no sea perfecta, que no sea exacta para cada caso individual. El ejemplo del Adoton. Un modelo puede estimar el consumo de nafta y, basado en la potencia del motor, X, pero no va a acertar exactamente para cada auto en cada situación de manejo. Siempre va a haber una pequeña diferencia. Ese error, ese epsilon, es inherente. Entonces, entrenar un modelo es el proceso de encontrar la mejor F posible, la mejor función, usando los datos históricos que tenemos. Precisamente. Y para eso necesitamos definir algunas cosas antes de empezar. Primero, ¿qué características vamos a usar? Segundo, ¿qué tipo de algoritmo vamos a elegir? El algoritmo es como la plantilla general para la función F. Hay muchos tipos: lineales, árboles de decisión, redes neuronales. Tercero, unos hiperparámetros, que son como perillas que ajustan la complejidad del algoritmo elegido. Y cuarto, una función de pérdida, que es una forma matemática de medir qué tan malo está haciendo el modelo, cuánto se equivoca. El entrenamiento es un proceso usualmente iterativo, donde se ajustan los parámetros internos del modelo para minimizar ese error, esa función de pérdida, en los datos que ya conocemos. Entendido. Ahora, tan importante como saber qué es y cómo se crea, me parece que es tener claro para qué sirve realmente en la práctica y, sobre todo, cuáles son sus límites.
Gestionar las expectativas es crucial acá, ¿no? Absolutamente. Asumiendo que tenemos datos suficientes y de buena calidad, el ML es muy potente para ciertas tareas. Primero, para automatizar tareas repetitivas y bien definidas, como clasificar correos, transcribir audio, leer texto en imágenes, cosas que son tediosas para un humano. Sacarnos trabajo de encima. Exacto. Segundo, para hacer predicciones basadas en patrones históricos. Si hay una relación que se puede aprender entre ciertas características y un resultado futuro, la demanda de un producto, el riesgo de que un cliente no pague, la probabilidad de que una máquina falle, el ML puede explotar esa relación para anticiparse. Y tercero, muy importante hoy, para personalizar experiencias. Adaptar contenido, recomendaciones, ofertas a usuarios individuales basándose en su comportamiento pasado, como hacen Netflix, Amazon, Spotify. Eso es lo que sí hace bien. Pero, ¿dónde están las líneas rojas? ¿Qué no deberíamos esperar del ML actual? ¿Cuáles son sus limitaciones? Hay limitaciones fundamentales, sí. Una muy importante es la falta de comprensión profunda del contexto o el significado. Puede procesar palabras, números, imágenes, pero no entiende el sarcasmo, la ironía, la intención real detrás de las palabras o el conocimiento general del mundo, como lo hace un humano. Claro. Por eso las traducciones automáticas a veces, fallan de formas graciosas, o las respuestas de los chatbots pueden ser muy superficiales o hasta sonar incoherentes. Una limitación clave que siempre se menciona y que vos ya tocaste un poco es la causalidad. Correctísimo. Y es un punto crítico, realmente. El ML es brillante encontrando correlaciones, o sea, dos cosas que varían juntas en los datos. Pero, y esto es fundamental, no puede determinar por sí solo si una cosa causa la otra. El ejemplo clásico. El ejemplo clásico, las ventas de helados y los índices de criminalidad suben juntos en verano. Están súper correlacionados en los datos. Pero el ML no te va a decir, y sería un error gravísimo concluir, que comer helado causa crimen, o viceversa. Hay un tercer factor, que es el calor del verano, que influye en ambos. Inferir causalidad directamente de una correlación que encontró un modelo de ML es un error muy común y muy peligroso. Vale, clarísimo. No entiende contexto profundo, no prueba causalidad por sí mismo. ¿Alguna otra limitación importante que debamos tener en mente? Sí, generalmente no puede explicar el porqué detrás de los patrones que encuentra. Puede aprender que ciertos factores predicen bien un resultado, pero no te explica el mecanismo que hay debajo, la razón fundamental de esa relación. Los modelos más complejos, como las redes neuronales profundas, a menudo funcionan como cajas negras. Te dan predicciones muy buenas, pero es difícil entender exactamente cómo llegaron a ellas. Lo cual puede ser un problema. Claro. Y relacionado con esto, el ML no es bueno diseñando intervenciones o encontrando soluciones creativas a problemas complejos. Puede predecir quizás dónde es más probable que ocurra un problema, como una enfermedad o un fallo en una red, pero no te dice cuál es la mejor forma de prevenirlo o solucionarlo. Eso todavía requiere análisis humano, juicio crítico, creatividad, conocimiento del dominio. Queda muy claro. El ML es una herramienta increíblemente poderosa, sin duda, pero como cualquier herramienta, tiene su ámbito de aplicación y tiene unos límites que hay que conocer y respetar. Resumiendo un poco los puntos clave que vimos. El ML permite a las máquinas aprender de datos y experiencia sin necesidad de reglas explícitas para cada detalle. Exacto. Vimos que la clave son los datos, que pueden ser estructurados o no estructurados, y que hay tipos principales de aprendizaje. El supervisado, que usa datos con respuestas, etiquetados, el no supervisado, que busca patrones en datos sin etiquetas, y el de refuerzo, que aprende por prueba y error con recompensas. Entendimos también que un modelo es en el fondo una aproximación matemática de una relación, que se entrena para minimizar errores, y que el ML brilla en tareas de automatización, de predicción y de personalización. Pero es grande, con límites importantes. No capta el contexto profundo, no establece causalidad por sí mismo, a menudo no puede explicar el porqué de sus predicciones y no diseña soluciones a los problemas. Conocer estas fronteras es tan vital como conocer sus capacidades. Para cerrar nuestra conversación de hoy, ¿algún pensamiento final? ¿Algo que nos deje reflexionando sobre todo esto que exploramos? Quizás
algo que conecta varios puntos y va un poco más allá. Hemos hablado de que el aprendizaje automático se basa fundamentalmente en encontrar patrones en datos históricos. Ahora, si esos datos históricos reflejan sesgos sociales que ya existían en el pasado, sesgos de género, de raza, socioeconómicos, ¿qué implicaciones éticas surgen? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los modelos que construimos no terminen perpetuando o incluso amplificando esas injusticias pasadas al tomar decisiones que afectan el futuro de las personas? Es una pregunta sobre la responsabilidad que tenemos al usar estas herramientas. Una pregunta fundamental, sin duda, sobre ética, sesgos y responsabilidad a medida que estas herramientas se vuelven más y más potentes y, bueno, omnipresentes en nuestras vidas. Muchísimas gracias por guiarnos a través de estos conceptos con tanta claridad hoy. Ha sido un placer compartir estas ideas. Y, con esta reflexión final sobre ética y sesgos, concluimos nuestra exploración de hoy sobre los fundamentos del aprendizaje automático. Esperamos haber proporcionado una base sólida y quizás haber despertado también nuevas preguntas. Hasta la próxima.